¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Vamos a leerla para escucharla juntos. Dice el capítulo 2 de Primera de Pedro, pero en el verso 9 y 10. Lo leemos juntos, hermanos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué le parece si también hacemos una oración y le decimos al Señor: Señor, hazme entender esto que tú dices de nosotros como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana, este mediodía, Dios mío. Gracias por tu amor, por tu bendición, Señor. Los que estamos aquí, Señor, estamos más que agradecidos, más que comprometidos de corazón por todo lo bueno y lo maravilloso que tú has sido, Señor. No solo el darnos la salvación, sino también el hacernos tu pueblo, el hacernos tu iglesia. Como tu palabra dice, somos el cuerpo de Jesucristo en esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pero ayúdanos a asimilar, ayúdanos a tener nuestro corazón para que, Señor, conforme a ello, nosotros, Dios mío, vivamos en esta tierra, vivamos en el tiempo que nos queda. Ahora, como pueblo tuyo, Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Puede ocupar su lugar si está de pie, si está sentado, pues vamos a prepararnos, ¿verdad? Los niños se van a quedar. Hoy no tenemos, sí tenemos tele, pero no tenemos película, ¿verdad? Sí tenemos tele, pero no tenemos película. Así que los niños ahí con sus papitos o con su hermano o hermana, no sé, con quien venga ahí, ¿verdad? Para que estemos tranquilos en el nombre del Señor. Si no, las hermanas que están de mujeres ahí se las van a llevar allá para platicar con ellos, ¿verdad? Y aprovechar este tiempo nosotros que estamos en el nombre del Señor. Podemos en algún momento actuar como lo que no somos. Podemos en algún momento también nosotros, siendo lo que somos, actuar y ser de otra manera. Se podrá, eso ha pasado en algunos de nosotros de repente, que actuamos como que no somos, como el rey que cuando quiso conocer realmente a su pueblo o lo que se vivía, como el rey siempre vive en el palacio rodeado de seguridad y siempre alejado de la gente por cuestión de seguridad, por cuestión de protocolo, por cuestión de todo lo que un rey puede vivir. Pero este rey quiso conocer realmente el corazón, pues en el palacio todo el mundo lo respetaba, todo el mundo lo saludaba, todo el mundo se comportaba a la altura del palacio. Pero él quería saber si esta misma actitud de respeto, de reverencia, de reconocimiento que se le daba en un lugar tan formal como el reino, como el castillo, y aparte quería informarse de otras cosas. Usó la estrategia de vestirse como cualquier otra persona, de no usar ropas reales, de no ponerse nada de eso, y se fue por las comunidades o por las aldeas de su reino, y así con una ropa de yo no fui, con una ropa de que me está yendo mal, de que no tengo nada, no tengo ni para comer. Empezó a caminar y pasó a varias casas, a varias aldeas, y a muchos de ellos les pedía un favor, les pedía un plato de comida, les pedía un vaso de agua, les pedía, ¿verdad?, un descanso, les pedía una atención, pues ya que él estaba en esa condición. La gente, al ignorar y al no distinguir que este personaje que iba con ropas muy acabadas y con un semblante muy demandado, ¿verdad?, y sucio, no imaginaba que esta persona fuera el rey. Por tanto, lo trataron como lo que veían y lo trataron de esa manera. Muchos de ellos simplemente
vestido de otra forma, ¿verdad?, haciéndose pasar por otro, pudo lograr su propósito. Él vistió de una manera que no le correspondía, de una manera que no debía, por los fines que él tenía. Pero esa manera para él le sirvió para descubrir algunas cuestiones en su pueblo. Sin embargo, él actuó como un pordiosero, actuó como un necesitado, actuó como alguien que no tenía, alguien que estaba batallando y que dependía de la ayuda de los demás, cuando no lo era, porque él era el rey de ese pueblo, ¿verdad? Y aunque haya tenido menos, era el que tenía más por ser el rey. Pero al final, por lo que hemos dicho, cambió todo y actuó como lo que no era. Por eso la pregunta: ¿será que en algún momento nosotros hemos actuado, podemos actuar, o alguien ha actuado en base a lo que no es? Muy diferente de lo que realmente es. O otras veces, siendo lo que es, actúa de una manera, ¿verdad?, que deja por tierra lo que realmente es. Y en la Biblia nosotros encontramos lo que somos para Dios. Me gusta el pasaje porque, aunque está hablando el apóstol Pedro, no lo dice él como, aunque su propósito es aconsejar, es motivar a los cristianos que en ese tiempo estaban siendo perseguidos de manera violenta, de manera constante. A donde se iban los cristianos para refugiarse, allá llegaba la orden del emperador y los perseguían, volvían otra vez a incomodarlos. Entonces, en ese espíritu de angustia, de estar sufriendo, de tanto movimiento también para ellos, el apóstol Pedro les escribe para motivarlos, para animarlos, para que se mantengan. Pero lo que les dice no se los dice solamente por el sentimiento de ayudarlos a sentirse un poquito mejor, sino porque lo que le está diciendo es la verdad que Dios ha dicho de su pueblo, que Dios ha dicho de los suyos. Pero esa misma verdad que se les compartió a aquellos cristianos es para nosotros hoy en día. Miren, hay una versión que dice: pero ustedes son una raza elegida. Diga conmigo: yo soy una raza elegida. Un reino de sacerdotes. Yo soy, o pertenezco a un reino de sacerdotes. Repítalo conmigo, repítalo por favor, repítalo. Si no, nos regresamos. Tenemos toda la tarde con este calor más rico. Un reino de sacerdotes. Tercero, yo soy una nación santa. Yo soy una nación santa. Cuarto, yo soy un pueblo adquirido. Esas cuatro formas en que el apóstol Pedro le señala a los creyentes de este tiempo, y la Biblia nos señala a nosotros. Primero dice: vosotros sois linaje ¿qué? Escogido. Amén. A veces muchos de nosotros nos preocupamos porque no venimos de una familia rica, o el apellido de nosotros no se escucha. El nombre de mi papá la regaron con el nombre Chihuahua. Pero para eso el apellido tampoco rima ni queda, y no es el que más se escucha. Y de repente algunos, ¿verdad?, tienen el apellido ya, por lo menos, o el nombre está bien bonito, ¿verdad?, y dicen: bueno, pues se escucha bonito, por lo menos el nombre. Y algunos de nosotros ni el nombre ni siquiera lo tuvieron, ¿verdad?, o al menos el que más se apreciaba. Pero fíjense que la Biblia dice que, a pesar del nombre, a pesar del color, a pesar de la posición que cada uno de los cristianos pueda tener en este mundo, la Biblia dice que son linaje escogido, raza escogida. Y eso sería bueno saber por qué lo dice la Biblia. Lo segundo que dice es que son un reino de sacerdotes. Bueno, la versión 60 dice: mas vosotros sois un real sacerdocio. Eso quiere decir un regio sacerdocio. Un genuino y verdadero sacerdocio. Y eso es lo que dice la Biblia.
somos, y no lo dice a uno solamente, lo dice a todos los que han recibido a Cristo y le han creído. Amén. Entonces dice, son un real sacerdocio. Y la otra idea de esa palabra real es regio, o como dice la versión Peshitta, dice un reino de sacerdotes. Otro dice un grupo de sacerdotes para servir en el reino. Miren, hermanos, qué calibre de lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Y por último dice, ustedes son un pueblo, o son un pueblo que pertenece a Dios. No está diciendo, ustedes son propiedad de Dios. ¿Quién es nuestro dueño? A ver, ¿quién es nuestro dueño? Por eso dice la Biblia, el que le hace a uno de estos, mi pequeñito, esto, ¿qué dijo Jesús? A mí me lo está haciendo. Si es bendición, vendrá bendición. Pero si es maldición, pues algo malo. Y ya no nos defendemos nosotros, nos defiende el dueño de nosotros. Aleluya. No se preocupe por los grandotes, no se preocupe por los de influencia, no se preocupe por los que andan con la cabeza erguida. Mejor asegúrese quién sigue siendo su dueño y él saldrá por usted aún en momentos más difíciles. Porque a veces nos impresiona lo demás y no nos impresiona lo que Dios dice de nosotros y que Él va a salir por nosotros. Esa es la primera parte del pasaje, pero la segunda dice, y Él nos llamó, ¿de dónde? ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas, del oscuro, del pecado, de allá, del error. Nos llamó ¿a dónde? A su luz. No solo es luz, sino que es una luz admirable. Ya no estamos allá, estamos ahora en la luz admirable de nuestro Dios. Y ese mismo pasaje nos dice que no solamente eso, nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable, sino que también qué cosa quiere Dios de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. De aquel que nos llamó. Virtudes. Y por último nos dice, porque ustedes en otro tiempo estaban bien perdidísimos. Dile hermano, estaba bien perdido hermano. Estaba bien perdido. Pero ahora estás bien hallado, bien encontradito. Dice la Biblia, no éramos pueblo. No se confunda, todos somos creación de Dios. Pero jamás todos somos hijos de Dios por ser creación. Somos hijos de Dios hasta que Él viene y hace su obra milagrosa en nuestro corazón. Dios no tiene nietos, ni ahijados, ni allegados, ni primos, ni tataranietos. Dios solamente tiene hijos genuinos que han creído en la sangre de Jesucristo. No se la crean. De repente algunos actúan como primos, ¿ah? Como el sobrino lejano. No, tú y yo somos hijos de Dios. Pero la Biblia nos dice, pero no lo eras. Y nos dice, ahora alcanzaste misericordia. Tengo misericordia. Porque hermano, dígale que está al lado, era malísimo. Pero dice lo que está al lado, era malísimo. Pero Dios fue misericordioso contigo. O sea que no eras digno de misericordia. Estuvieras ardiendo y estuvieran haciendo los demonios carnitas contigo y chicharrón contigo, sancochado y para picarte ahí. Porque no creo que en el infierno estemos para gozar. Ahí se está para sufrir. No éramos dignos de alcanzar misericordia. Pero dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, aleluya. Este es como si ya estuviésemos listos, los soldados listos con su escopeta, con su rifle, nosotros vendando los ojos, y el capitán o el general dando la orden, apunten, y de repente le conmueve y dice, no, a este no lo vamos a matar, bajen sus armas, vamos a darle chance a este, no lo vamos a matar. Y usted no se la cree. ¿Qué va a hacer usted en ese momento? ¿Verdad? Ya cuando va a ir y lo va a abrazar, no sé, porque yo seguí en la lista de los demás. Lo que le hicieron a los demás, la muerte que estaba para los demás, era la que estaba conmigo, pero ahora tengo misericordia.
misericordia. Diga conmigo, tengo misericordia. Estoy vivo porque hubo misericordia. Tengo esperanza porque hubo misericordia. Tendré un futuro diferente porque hubo misericordia. Y tendré una eternidad diferente porque Dios tuvo misericordia. Entonces, yo soy, diga conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy. Y yo declaro lo que la Biblia dice que yo soy en Cristo Jesús. Vamos ahora, hermanos, a tres aspectos que nos van a ayudar para hacer la diferencia. Recuerden, estuvimos nosotros viendo primero, Noé hizo la diferencia, Rahab hizo la diferencia, los jóvenes hicieron la diferencia, Josué y Caleb hicieron la diferencia. Y ya vimos las características de ellos, pero ahora nosotros, como hijos e hijas de Dios, como pueblo de Dios, en el tiempo presente que nos ha tocado a nosotros vivir, ¿cómo hacer nosotros la diferencia? Diga conmigo, ser del montón, como comúnmente se dice o vulgarmente se dice, eso no es fácil. ¿Ah? ¿O sí? Eso es fácil. Dijo un señor, le dijo, hoy, le avisaron, oiga señor, su hijo se desbordó en el río y su hijo estaba cerca del río y se lo llevó. Y le avisamos para que vayamos a buscarlo río abajo, a ver si lo encontramos. Y dice el Señor, no, vamos a buscarlo río arriba. Señor, estamos diciendo que el río se lo llevó. No, dice, vamos a buscarlo allá arriba. Señor, el río se lo llevó y por lógica se lo llevó allá abajo. No, señores, es que mi hijo está al contrario, dice que ese de seguro está allá arriba. Ese siempre lleva la contra. Porque ser del montón es a donde vamos todos. Si todo el mundo está desanimado, ¿qué hacemos nosotros? Si todo el mundo le duele, nosotros también intentamos, también ya me duele a mí. Si todo el mundo no puede, nosotros que decimos también, ya no se puede. Porque, sí es cierto, ya ni para qué, sí, tienes razón. Pero ir en contra de la corriente, tenemos que tener un espíritu de Salomón, amén. Y de Salomón también, porque es sabio cuando tú vas en contra de la corriente, buscando a Dios de verdad, pese a lo que pese, en medio de lo que te toque vivir. Y entonces aquí es donde nosotros vamos. ¿Cómo hacer la diferencia cuando todo apunta hacia algo que no es lo que Dios quiere muchas veces? Y entonces, primero tenemos que reconocer nuestra identidad. Diga conmigo, primero tengo que reconocer mi identidad. Eso significa quién soy realmente en Cristo Jesús. ¿Quién eres en Cristo? Lo segundo es activar nuestra misión. ¿Para qué soy lo que soy? ¿Para qué Dios me hizo como me hizo en Cristo? ¿Para qué propósito? A eso se le llama activar nuestra misión. Y por último, proteger nuestro privilegio. ¿Cómo permanecer siendo lo que soy? Porque en lo físico, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron amigos en la infancia? Los que ya estamos grandecitos. ¿Cuántos tuvieron amigos en la infancia? Y por lógica del kinder, los que fueron al kinder, los que tuvieron el privilegio de ir al kinder, aunque sea último año nada más. O los que fueron a la primaria o a la secundaria, que de ahí es donde nos empezamos a separar en la secundaria. Y en las prepas es donde se empiezan a separar esas edades, ¿verdad? De muchos años de amistad. Y resulta que por la vida, por ir y venir en la vida, de repente nos vemos y dicen, oye, ¿qué te pasó? No, si yo soy, pero si tú estabas bien bajito, ¿qué te dieron? ¿Te dieron Crescentina? No, y sí, ya lo vean, dicen, pero si tú estabas bien bendecido, ¿ahora qué te pasó? No, es que tuve un problema. Oye, tú no tenías bigote, mira ahora, estás bien barbón. Y luego le preguntamos al otro, oye, tú tenías bastante cabello, ¿y qué te pasó? Porque a todos nos pasa,
y nos sorprendemos de los cambios que pasan. Eso es importante, porque pueden ser algunos cambios negativos, contrarios, o algunos cambios positivos, gloria a Dios, que son los que estamos buscando. Entonces, permanecer siendo lo que somos. Vamos por lo primero, haciendo la diferencia, según este pasaje, reconociendo nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. Primero, la Biblia dice que somos un linaje escogido. Y la palabra linaje tiene que ver con descendencia, de dónde venimos, o ascendencia. ¿Cuál es la línea? ¿Qué es lo que viene detrás de nosotros? ¿De dónde procedemos? La palabra linaje, más que para genealogía, se usa para saber la línea de los reyes, la línea de la gente, ¿verdad?, importante de Abolengo, de Alcurnia, dice el diccionario. Principalmente con los reyes, siempre se le conoce como en la cultura china la dinastía. O sea, si venía realmente de la sangre de los emperadores, para que entonces darle el crédito, darle el reconocimiento, darle la posición y dejarlo actuar en esa posición. Cuando la Biblia dice linaje, nos está hablando de dónde venimos. Y la Biblia tiene respuesta para eso. No, la Biblia dice que nosotros somos un linaje escogido. La Biblia dice, el Señor hablando con Abraham, cuando nace nuestro padre Abraham, dice la Biblia, que el Señor le dijo, por haber creído, por haber confiado en mí, por haber tomado mi palabra, por haber depositado tu fe totalmente en mí, entonces tú serás el padre de multitudes y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego el apóstol Santiago, el apóstol Pablo en Gálatas dice, así que nosotros venimos en el sentido figurado o en el sentido espiritual, nosotros venimos no de Agar, que es la que dio hijos de acuerdo al sistema natural de la vida, sino nosotros venimos de Sara, la cual dio a luz por la fe. Así que nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos del patriarca Abraham, aunque no hay sangre judía en nosotros, aunque no hay parentesco físico con Abraham. Sin embargo, por cuestión de la fe, nosotros venimos de un linaje de fe, de un linaje que le cree al Dios de los cielos, aun cuando nuestros ojos no lo han visto, pero nosotros creemos a ese Dios. ¿De qué linaje viene usted? Pero como es linaje y como es ascendencia o de dónde venimos, no solo eso, la Biblia dice que Cristo resucitó. Y cuando dice eso, dice la Biblia, es la primicia, es el primero de todos los demás. Así que es el primogénito, es el modelo a seguir. En ese sentido, nuestro linaje viene ¿de dónde? De nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora no tenemos una naturaleza solamente humana. Ahora sobre nosotros está la naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza nueva de la salvación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un linaje real en nosotros del cielo, sobre nosotros por la fe y por el poder de Dios que alumbró nuestras vidas. Porque yo puedo decir por mis venas, en el sentido espiritual, y como soy templo del Espíritu Santo, corre la sangre que me limpió, la sangre que me salvó, la sangre que me compró, la sangre que me protege, la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que soy? Soy un real sacerdocio. Cuando Dios se disgustó con la nación porque ella no quiso corresponder al llamado, Dios en su soberanía llamó a la tribu de Leví para hacerlos sacerdotes. Y les dijo a ellos, todos ustedes, 11 tribus, estarán libres de esas responsabilidades y harán su vida normal y tendrán su relación con Dios de esa manera. Pero en los hijos de Eli, de ellos me valdré para que sean mi instrumento en la tierra, para que ellos sean vuestros sacerdotes y mis sacerdotes. Pero la Biblia nos dice también, ya en el Nuevo Testamento, usando la misma figura, la Biblia nos señala y nos dice en Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes
para la gloria de Dios, su Padre. Y estos son reyes y sacerdotes y reinarán con Él. Entonces, en ese sentido, hermanos, la Biblia nos establece que somos una nación de sacerdotes para servir en el reino de Dios. Y aunque en el futuro vamos a servir de manera específica y especial, en este tiempo también hay una manera en que vamos a servir a Dios, porque somos los sacerdotes de Dios. No necesitamos llevar algo en nuestra cabeza o tener cierto vestido para que Dios diga que somos lo que Él dice que somos. ¿Qué hacían los sacerdotes? Eran los intermediarios entre Dios y el hombre. Eran los que comunicaban el consejo de Dios, la exhortación de Dios, la enseñanza de Dios al pueblo, pero eran los que ayudaban al pueblo a conectarse con Dios a través de los sacrificios, a través de las ofrendas, a través de los ritos que se les señaló. Ellos eran los indicados. Porque la palabra sacerdote, hermanos, al menos en el latín o de la idea griega, es la palabra pontífice, ¿verdad? Y parece que es el término, ¿verdad? Latín es algo parecido también, pero la verdad, la idea de esa palabra, porque a nosotros nos llega la palabra sacerdote, pero la idea de esa palabra es constructor de puentes. Qué curioso, ¿verdad? Constructor de puentes, era la palabra que se usaba. Y aquí la Biblia dice: vosotros sois un reino de sacerdotes. La idea es servir. Entonces, ¿cómo es esto, hermanos? Dios nos ha llamado para que nosotros le sirvamos. La Biblia dice: así que ofrezcan pues a Dios por medio de Jesucristo sacrificios. Lo que hacían los sacerdotes era ofrecer los sacrificios. Y Hebreos nos dice: ahora nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen el nombre del Señor. Que cuando usted alaba a Dios, cuando usted adora a Dios, usted está haciendo su función de un sacerdote del reino. Pero también cuando usted declara la palabra, habla de Cristo, comparte el Evangelio, ministra a otros, ora por otros, le enseña a otros, usted está haciendo un puente entre aquellas personas y Dios, entre Dios y aquellas personas. Y usted está actuando en la función que Dios dice que es un sacerdote real para su reino. Si algo tengo que hacer es esa función. Número 3, somos una nación santa. Me gusta la palabra nación, aunque a veces no sabemos ni qué significa. Sí, Estados Unidos, sí, Guatemala, etcétera, México. No, la palabra nación está formada por ciudadanos que residen en una determinada zona, que obedecen estatutos y reglamentos y que se esfuerzan por el bienestar de su sociedad. A eso se le denomina una nación. A las personas que residen en una determinada zona y obedecen estatutos y reglas y velan por la mejora de su lugar. Pero la Biblia nos dice que nosotros ahora somos una nación que santa. Y la Biblia nos dice: mas vuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. La Biblia nos dice que en la tierra estamos de paso, somos peregrinos. Realmente nuestra verdadera identidad está allá, en los cielos. No se te olvide de dónde vienes o a dónde perteneces o a dónde te irás al final, para que entiendas que estamos consagrados, apartados, dedicados a vivir de acuerdo a la norma de Dios, porque nosotros representamos una norma que no está en este mundo, sino que procede de los cielos, a donde un día nos vamos a reunir también con el Señor. Porque de repente actuamos como ciudadanos terrenales, y eso no está mal, pero nada más como ciudadanos terrenales, y se nos olvida que somos ciudadanos y que la ciudadanía, que aunque está allá, pero los ciudadanos todavía están en esta tierra, y en esta tierra tienen que manifestar que ellos son diferentes, que ellos fueron sacados de allá para ser una gente diferente, un pueblo diferente, un pueblo sacado de allá para estar
Los ciudadanos de una nación santa tienen sus características comunes por medio de Jesucristo, por medio de la palabra, por medio del ministerio que Dios establece en la iglesia, por medio del Espíritu Santo, que es el rector de la iglesia. Lo que significa que sus ciudadanos han sido apartados para el servicio de Dios. Usted tiene que trabajar, sí. Usted tiene que dar su servicio de escuela, sí. Pero no se olvide, usted es ciudadano del reino de los cielos y siempre se tiene que mantener dando su servicio a Dios en esta tierra. Número 4. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa eso? Somos posesión de Dios. ¿Qué significa? No nos pertenecemos, tenemos dueño. De repente uno dice, no, es que yo soy así. Es que yo soy así. Y decimos, y si no me quieres ver realmente como era antes, o sea, estamos invocando a ese espíritu de antes, ¿no? Si no me quieres volver a ver, dice la Biblia, espérate. Pablo dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora voy a vivir, sí lo voy a vivir, lo voy a enfrentar, pero lo voy a enfrentar de acuerdo a la gracia, de acuerdo al amor, de acuerdo a la obra de Dios en mi vida. ¿Por qué Pablo entendió eso, amados? Porque Pablo entendió que ya no se pertenecía, había sido comprado. Muchos de nosotros no hemos entendido eso. Muchos decimos, la salvación es gratis, todo esto es voluntario. Sí, pero el momento en que yo le entrego mi vida a Cristo, desde ese momento yo me someto a sus reglas, yo me someto a su señorío. Y en ese momento ya yo no me pertenezco más a mí, le pertenezco a Él. Él fue claro cuando dijo, si no me quieres seguir no hay compromiso, no hay problema. Pero si tú me quieres seguir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces ve en pos de mí cada día. Por eso aquel otro joven se fue con la cabeza abajo y con el semblante decaído, pero la Biblia dice que no siguió a Cristo, se retiró, no tuvo compromiso, no tenía que rendir, no quería rendir nada. Pero los que estaban ahí habían sufrido con Él, habían batallado con Él, habían luchado con Él, ahí estaban batallando y todo, pero estaban ahí porque se habían rendido al señorío de Cristo. No se pertenecían a sí mismos, sino al Señor. Cuando la Biblia dice, somos adquiridos, somos propiedad de Dios. ¿Qué significa eso? El mismo apóstol Pablo, versos anteriores en el capítulo 1, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir y fuisteis comprados no con piedras preciosas, oro, plata o cosas valiosas, sino dice, fuisteis comprados ¿con qué? Con la sangre preciosa. Y eso se dice, tú no vales cualquier cosa. Te falta un título, pero tú no vales eso. Lograste el título, pero tú no vales eso. Tú vales más. Y Dios. Dirás, no me alcanza para la cartera, pastor. Y dirás otro, no sé dónde meter tanto que tengo en la cartera. Pero tú no vales ni por lo que no tienes, ni por lo que en su momento tienes. Pastor, no tengo cómo adquirir una casa, una vivienda. O sí tengo. Y hasta tengo opciones de dónde querer vivir cierta temporada del año. Pero tú no vales por eso. Tienes un ministerio maravilloso. Tienes un talento glorioso. Tienes una fidelidad envidiable como la de Daniel. Pero tú no vales por eso. Tú vales porque Dios te compró a un precio impagable por cualquiera de nosotros. La sangre de Cristo. Aleluya. Dios. La sangre de Cristo. Por eso mi obediencia, por más que me cueste, por más complicado que sea, porque a veces oraremos como la oración de Getsemaní. Quisiera hacerlo de esta manera, quisiera proceder de esta forma, pero sabemos que ya no nos pertenecemos. Sabemos que tenemos dueño y sabemos que nos debemos a Él y terminamos rindiéndonos y diciendo, no se haga como yo quiera, sino como tú, porque yo no me mando
llamas a mí. Tú eres mi dueño, tú eres mi propietario, tú eres el que da la palabra y yo la obedezco. No solo nos dice que no pertenecemos al desánimo, no pertenecemos a la mundanalidad, no pertenecemos al pecado, no pertenecemos a la derrota, no pertenecemos. Para eso Él pagó un precio tan alto, para pertenecer a algo que sí vale la pena mencionar delante de los demás. La sangre no compró solamente nuestra salvación, aseguró todo el favor de Dios sobre aquellos que creyeran. Pablo dice, y si Dios fue capaz de entregarnos a su Hijo en sacrificio, ¿cómo no nos dará Él con Él todas las demás cosas? Si te perdonó, si te salvó, si anotó tu nombre en el libro de la vida, seguro te quiere sanar, seguro te quiere levantar, seguro te quiere restaurar, seguro quiere sanar a tu familia, seguro te quiere ver allá en el cielo. Si algo sostiene nuestra vida, es que me amó hasta exprimir, porque cuando traspasaron su corazón, lo único que guarda sangre en el cuerpo de alguien que ha sido herido, cortado, los únicos elementos que logran contener un poco de sangre y agua es el corazón. Y no solamente dio parte de su sangre, dio toda su sangre. No se te olvide que cuando Dios dice que eres pueblo adquirido, significa que Él es tu dueño. Y pagó bien, aunque tú y yo no lo valíamos, aunque tú y yo no lo merecíamos, pero Él pagó bien por nosotros. Entonces, cuando entendemos que somos el linaje escogido de Dios, que somos el sacerdocio real de Dios, que somos la nación consagrada para Él, que somos el pueblo de su propiedad, nuestra perspectiva cambia. Nuestra perspectiva tiene que cambiar, porque entonces no soy lo que el diablo dice, no soy lo que las circunstancias dicen, no soy lo que los problemas dicen, no soy lo que el tiempo dice, soy lo que Dios dice en Cristo, que yo soy por la gracia de Él en mi vida. Pero la siguiente parte nos dice que tenemos que activar nuestra visión, porque tenemos que entender que si somos algo es como un propósito, y ese propósito está aquí y dice: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no dice que tú eres lo que eres solamente para levantarte el ánimo y hacerte sentir bien. Eso es parte del propósito de Dios. Dios te dice lo que eres para que puedas hacer el propósito por el cual Él te ha hecho en Cristo Jesús. ¿Y qué eres? Un anunciador de las maravillas de Dios, un proclamador o una proclamadora de las maravillas de Dios. Y eso significa que lo que soy no tendrá razón, no tendrá sentido si no activo la misión de Dios en mi vida. Cuando el Señor salvó, cuando el Señor liberó, cuando el Señor restauró, cuando el Señor dio una nueva oportunidad, a muchos de ellos le dijo: ve y regrésate a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Significa que le dijo: está bien, ahora es diferente, ahora eres libre, ahora eres bendecido, ahora vas hacia adelante, ahora estás prosperando, ahora entiendes mi propósito, ahora ven y dile a los demás lo que yo he hecho en ti. Proclama mis virtudes en tu persona para que los demás me conozcan. Dios, aleluya. Pedro no está contento con solo enseñarles que son, sino también entiende la necesidad de comunicarles el propósito para lo que son, su responsabilidad. Anunciar es una palabra que se usa en la literatura griega y judía y significa proclamar o contar. El contenido de la proclamación es las virtudes de Dios. Esa palabrita, virtudes, lo bueno, lo valioso, lo poderoso, las obras maravillosas de Dios. No hables del problema, no fue para eso que Dios te salvó.
las grandes obras divinas, las virtudes de Dios en los gentiles. Dios los había sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Él iba y predicaba y decía: ¿saben qué, hermanos? Yo antes estaba así, pero un día glorioso, cuando yo estaba en mi rebeldía, cuando yo estaba en mi maldad, sí, yo me estaba portando bien, creía servir a Dios, pero estaba muy equivocado, no me di cuenta, hasta que de repente vino un resplandor y alguien habló conmigo, pregunté quién era y me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y me dijo esto y esto y esto, y por eso estoy aquí. Miren estas marcas, he sufrido por él, porque antes lo perseguí, no lo conocía, pero ahora él me ha perdonado, me ha llamado a mi misericordia, me ha dado el privilegio de anunciar su evangelio, y estoy dispuesto a sufrir por él. Él te va a sanar, él te va a libertar, él tuvo misericordia de mí, tendrá también de ti. No, hermano, iba yo en un caballo. Ay, como están esos calores, hermano, de repente que el caballo se dilató. Ya ven que ahorita en el canicular salen los truenos y relámpagos. Dios santo, ese fenómeno que los científicos dicen, hermano, que... ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que truena en los cielos? ¿Dónde está el Dios que hace de los vientos sus mensajeros? ¿Dónde está el Dios que a su voz tiembla los cielos y la tierra? A veces no son fenómenos naturales, a veces es Dios estremeciendo la tierra para volvernos a Él. Otro hace: tapa el espejo. No, destapa tu corazón y tírate al suelo para encontrar misericordia. Y hallar socorro cuando realmente lo necesitemos de Él. Que hay una tapadera de espejos. ¿Dónde está el Señor? Dice: anunciar sus virtudes, anunciar su palabra. El salmista dice: seremos como los que siguen locos soñando, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces, porque habrá un entonces, porque habrá un tiempo de respuesta, porque habrá un tiempo de la misericordia, porque habrá un tiempo de bendición, porque habrá un tiempo de refrigerio. Entonces dirán entre las naciones, que dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén, aleluya. Abre mis labios, abre mi boca, para que anuncie a los hijos de los hombres tus maravillas y tu gran poder. Ya sabes lo que está pasando, hermano. No, a ver, cuenta. No, allá está sucediendo esto. Pastor, no estoy en contra de la comunicación, pero ahí somos capaces de inventar cualquier cosa, y de repente nos damos cuenta que un pastor dice que recibió una de esas cosas que aparecen ahí, recibió, me contó él, recibió, ¿ok? Y puso ahí una noticia muy alarmante, ¿verdad? Y al final puso algo que tenía que ver con la persona que se lo mandaba, y era una situación muy de mucho pensar. Y le mandó, pero abajo, el mensaje traía algo abajo, ¿verdad? Y el hermano lo mandó hacia algunos hermanos, dice, lo mandó, y todos leyendo, y luego respondieron, ¿verdad? Pusieron y vámonos, y esto y lo otro, y empezaron a moverse, hermano. Y ya que empezaron a bombardear al pastor la respuesta de ese mensaje, el pastor le dice: ahora lea lo que está abajito, dice, y él se fue. Y ya era una broma, ¿verdad? Era una de esas bromitas donde con letras más chiquitas abajo te dice cuál era el asunto, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos así. Lo negativo lo hacemos así. El problema así, lo hacemos así. La adversidad así, la hacemos así. Y luego Dios dice: pero lee lo que yo digo en ese momento que tú estás pasando. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Después volvemos a leer y dice: todo
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Después leemos más abajo que dice, van a esta ayuda del hombre, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como el águila. Más abajo dice Dios, yo soy Jehová, tu sanador, el que cura todas tus dolencias. Cuando nos sentimos solos y nos abandonan, más abajo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros ya no podemos, dice, yo extiendo mi mano y te digo con mi mano derecha, ánimo, levántate, porque yo soy tu fortaleza y tú vas a salir adelante. Cuando leemos abajo, Dios dice, eso no es imposible, porque conmigo todo es posible. Pero cuando nos olvidamos de nuestro propósito, entonces vamos a decir todo menos lo que Dios quiere que digamos. Y tercero, proteger nuestro privilegio, porque la Biblia dice que somos. Y si la Biblia dice que somos, aunque me falte, soy. Porque esto es por fe y esto es por gracia. Y esto se va a ir revelando y manifestando en mi persona de acuerdo yo me mantenga en el Señor. Pero para Dios, lo que Él dice ya está hecho, ya es. Solo para mí es un desarrollo, es un caminar, es un proceso, pero en Él las cosas ya son. Y cuando uno responde en fe, uno camina. Tú ya no sabes bien los versículos, pero dice, Cristo te ama. ¿Qué te pasó? Ya te lavaron el cerebro. Sí, también el corazón, el alma, los sentimientos y todo, porque me lavé en la sangre del Cordero. No sabemos ni por qué estamos diciendo algunas cosas, pero creemos que es lo que debemos de decir. Y así estaba yo de malo como tú, pero vieras ese día que oraron por mí, algo especial sentí. Y precisamente ahora que me preguntas, ese dolor ya no volvió, porque no solamente me sanó el alma, también me está sanando el cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. No sé, pero la Biblia dice, no sé ni dónde lo dice, porque todavía nos falta aprender. Cuando estamos en ese proceso, no sé, pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Así que ahí te lo dejo de tarea. No, pero es que mira que está difícil la cosa, que es que el diablo. Pero para Dios no hay nada imposible. Porque lo que era imposible para mí y para mi familia, cuando me rendí a Cristo, todo se hizo posible. Todo fue diferente, todo cambió. Y las cosas que no podía llevar, que no podía enfrentar, Dios me dio la fortaleza para enfrentarlas, sobrellevarlas. Y algunas cosas no cambiaron, Dios me cambió a mí el corazón. Porque a veces no es que las cosas cambien, sino que Dios me cambia a mí. Entonces tenemos que proteger nuestro privilegio. La Biblia nos muestra que hubo personas que perdieron privilegio. Esaú perdió su primogenitura y perdió la bendición sobre su vida. El rey Saúl perdió la posición de liderazgo y la herencia sobre su familia. Todo eso lo perdió. Entonces quiere decir en la Biblia que en algún modo podemos perder algunas cosas que tenemos si no las cuidamos, no las conservamos. La Biblia nos dice en la exhortación de Apocalipsis, retén lo que tienes para que no pierdas tu corona y otro se apropie de ella. No porque te la quiten, sino porque tú la pierdes. Yo puedo tener 500 pesos, pero si yo los tiro en el camino, el que se los encuentra no me los está robando. Se arrodilla y le da gracias a Dios. Gracias, Señor, por este descuidado, por este infiel, ¿verdad? Que aquí lo hiciste pagar sus cosas. Y de repente pasa. ¿Sí me explico? Pero en realidad no me robaron. Muy diferente cuando llega y me dice, hey, lo que traes o lo que traes. Y dile a un hermano, hay que llevar aunque sea 50 pesos, porque si no llevas nada, te van a castigar. Dice, hey, por lo menos trae algo cuando sales a la calle. Entonces, hermanos, quiere decir que de algún modo, no porque alguien sea agresivo sobre nosotros o ladrón en ese sentido, aunque hay un ladrón, la Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y destruir, y seguro él se interesa en robarnos todo lo que Dios nos concede. Sin embargo, la Biblia nos habla aquí de una responsabilidad de nosotros, no del ataque del enemigo o de las cosas que pueden estar ajenas a nosotros, sino de la parte del deber, de la responsabilidad y del cuidado que nos corresponde a cada uno de nosotros con respecto a este privilegio que es seguir siendo lo que somos, ese glorioso pueblo del Señor. ¿Cómo permanecer siempre? Pedro reafirma a sus lectores
su nueva condición delante de Dios, contrastando su presente con su pasado. Cuando Él les dice, ustedes no eran y ahora son, o ahora son y antes no eran, está haciendo un contraste de un antes y de un después. En las palabras, no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. De otra manera usa el mismo contraste entre estas dos situaciones y dos tiempos de los creyentes. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pedro de recordarles el ayer y el hoy? Porque él no es el diablo, ¿verdad? El diablo es el que nos mortifica con el pasado. Pero Dios, cuando quiere en algún modo hacernos acordar del pasado, no es para eso. Es con un propósito diferente. No es el hacernos sentir mal y no es el hacernos sentir miserables, sino el hacernos ver el valor de lo que ahora somos en Él y de lo que ahora podemos perder si no lo cuidamos. Miren, lo que está haciendo el apóstol Pedro es llevar a una conciencia de gratitud. Antes no era, ahora eres. No se te olvide agradecer. Gloria a Dios, aleluya. Cuando usted y yo perdemos la costumbre de agradecerle a Dios por lo que ha hecho, la conciencia de quienes somos ahora en Cristo Jesús, de lo que Dios nos ha bendecido, estamos en riesgo de perder el privilegio que ya tenemos. Porque les dice, no eran pero ahora son, no habían alcanzado pero ahora han alcanzado. Les está diciendo, tomen conciencia, no se olviden del ayer, pero ese recuerdo del ayer les debe de llevar a tomar una actitud de gratitud para con Dios, una actitud de constancia, una actitud de fidelidad, una actitud de decir gracias por amarme, gracias por hacerme parte de tu iglesia, gracias por darme este título, gracias por darme esta bendición, gracias por todo lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás por mí. Gloria a Dios, aleluya. Ellos ahora en Cristo son el pueblo. Ellos ahora en Cristo han alcanzado misericordia. Les dice, manténganse firmes en los grandes privilegios que ahora tienen. Antes estaban en tinieblas, ahora son luz. Antes no podían recibir misericordia, ahora son receptores de misericordia. Ahora son el pueblo de Dios. Ahora son el objeto especial de Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Eso fue el pueblo de Israel en el tiempo pasado, pero en el tiempo presente la iglesia tiene ese privilegio. Pero hay que cuidarlo. Quiero que lea conmigo la carta a los Romanos en el capítulo 9 y se ponga de pie, por favor. ¿Ya estamos? Amén. Perdón, es 10. Aleluya. 11, capítulo 11. El verso sí es el 17, pero el capítulo es el 11 de Romanos, la carta a los Romanos. Vamos a leerlo juntos. Amén. Y antes de leerlo, diga conmigo, yo soy lo que soy en Cristo Jesús. Yo soy lo que soy en Cristo Jesús. Linaje escogido. Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. Pueblo escogido por Pueblo adquirido por Dios. Diga conmigo, yo tengo una misión. Yo tengo una misión. Proclamar Proclamar las virtudes del Señor. las virtudes
responsabilidad también permanecer en este privilegio. Vamos a leer Romanos 11. El verso 13. Y con eso terminamos y de ahí vamos ahora. Miren qué bonito dice la palabra del Señor. Sin más que añadir, juntos, porque a vosotros hablo a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Verso 14. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también no es la masa restante. Y si la raíz es santa, también no son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en fe. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderosos